Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos un académico muy reconocido, un invitado muy joven, pero una persona muy conocedora de lo que es prácticamente el derecho constitucional. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, por supuesto, con una cum laude en su tesis profesional, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, profesor de la maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Iberoamericana. Bueno, una persona que tiene muchísimos cursos en el extranjero, en México, y además una persona que trabajó durante 15 años en el Poder Judicial de la Federación, ocupando diversos cargos, incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Realmente un conocedor del derecho constitucional y sobre todo de las funciones de la Suprema Corte. Es el doctor Alfonso Herrera García, que hoy nos platicará acerca del futuro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es para mí un verdadero placer tener con nosotros al doctor Alfonso Herrera García. Gracias por estar con nosotros. Pues como hemos mencionado en nuestra introducción, hoy tenemos realmente a un maestro muy joven, pero no por eso un maestro menos importante, un maestro, un catedrático universitario en Derecho Constitucional, como ya hemos señalado, un gran académico, y además tuve el gusto de tratarlo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, el tema que nos tratará el día de hoy es bastante interesante y sobre todo de gran actualidad, porque el tema está referido al futuro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está con nosotros nada más y nada menos el doctor Alfonso Herrera García. Alfonso, gracias por estar en el programa. Un placer tenerte con nosotros. Gracias por haber aceptado. Es un honor estar aquí y además con un tema que, bueno, usted una experta y yo voy a tratar obviamente de exponer los puntos, pero estoy seguro que se podrán complementar con sus intervenciones. No, hombre, aquí el invitado y el que nos va a ilustrar, por supuesto que eres tú. Te lo agradezco enormemente. Bueno, pues para ir entrando en materia, Alfonso, si te parece, ¿qué modificaciones sufrió la Suprema Corte como consecuencia de la reforma judicial de 2024, es decir, la última reforma? Sí, esta última reforma pues ha sido tratada ampliamente en la opinión pública, en la academia, desde el Poder Judicial, desde luego, ha sido el tema central para nuestro constitucionalismo mexicano en este año. Y la Suprema Corte es uno solamente de los aspectos que se tocan con esta reforma y sufre modificaciones muy profundas, entre las cuales se encuentra desde luego muchas reglas que aplican al Poder Judicial de la Federación. Centralmente la primera es la elección popular de los integrantes de la Suprema Corte. Después también se establecen otras reglas relacionadas con la cuestión de composición orgánica de la Corte, que puede significar en la práctica pues profundos, incluso ya podemos ir adelantando desequilibrios en el trabajo que se realiza y que ha realizado a lo largo, sobre todo de los últimos 30 años, como es por ejemplo, la desaparición de las salas de la Corte. La presidencia de la Corte sufre también en su régimen organizativo centrales modificaciones, ya no va a presidir un consejo de la judicatura, de hecho el consejo se extingue, se crean dos órganos nuevos, las presidencias de estos órganos nuevos ya no van a corresponder a la presidencia de la Corte, estoy hablando del Tribunal de Disciplina Judicial que tendrá una presidencia separada, igualmente la presidencia del órgano de administración judicial que sustituirá la labor administrativa del consejo, pues tendrá también otra presidencia, con lo cual la presidencia nosotros estamos viendo que tendrá que hacer otras labores dentro de la Corte, no solamente de administración, sino también ya incidir, por ejemplo, en la elaboración de proyectos. Y también se modifican requisitos para ser ministro y ministra de la Corte. Seguramente se podrán tratar a lo largo de la charla. Centralmente, estas son las modificaciones fundamentales y que
claramente están marcando una ruta muy distinta a la que se tuvo en 1994, donde se compuso a esa corte como un tribunal constitucional materialmente hablando, y en donde pues la ruta que tenía, la competencia que tenía y que seguirá teniendo, por cierto, ahí sí la Corte Popular, que le podemos denominar, pues van a tener necesariamente modificaciones en su operación o en su forma de comprender las competencias. Estoy pensando específicamente el control de normas, en donde pues viniendo los integrantes de la Corte con una legitimidad distinta, podrán tener modificaciones en cuanto al talante interpretativo que puedan tener las nuevas ministras y ministros. Sí, es un enfoque realmente distinto, como tú muy bien lo señalas, y bueno, los cambios son profundos. Realmente es un cambio de 180 grados el que va a sufrir no solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también el Poder Judicial en general. Entonces, tú lo has marcado de manera muy puntual y muy sintética, en términos generales, qué es lo que está prácticamente sucediendo con la reforma. Pero mencionabas dentro de estos cambios algo muy importante que es la elección popular de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí yo quisiera preguntar tu opinión, que es muy docta y muy reconocida como el gran académico que eres. ¿Qué implican y cómo nos llevará a cabo la elección popular? ¿Cómo se llevará más bien, cómo se llevará a cabo la elección popular de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Esto es muy importante, sobre todo establecer ahora que ya han salido algunos documentos adelantándose ya con miras a la elección. Me encantaría que nos explicaras. El momento que estamos viviendo, pues desde luego que hay medios de impugnación en curso actualmente que están revisando que justamente vaya a haber un análisis de validez de la reforma. Aún así, bueno, tenemos ya un derecho vigente y ese derecho vigente es la Constitución reformada. Lo que dice la Constitución reformada es que los ministros actuales, que son 11 integrantes, se van a reducir justamente a 9 integrantes para la Corte que tendrá que entrar en funciones el 1 de septiembre de 2025. La elección popular consiste en un conjunto de etapas que prácticamente lo que hace la modificación de las leyes secundarias, la ley de instituciones y procedimientos electorales y la ley de medios de impugnación en materia electoral que se acaban de modificar hace pocos días, es que estas etapas van a consistir en una convocatoria que ya ha sido lanzada por el Senado de la República. El 15 de octubre fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Posteriormente, la ley nos señala que va a haber comités de evaluación. Los comités de evaluación se integrarán por 5 personas expertas que tienen que ser elegidas, que tienen que ser seleccionadas necesariamente por los poderes públicos. Un comité de evaluación por la presidencia, otro por el poder legislativo, con lo cual las cámaras tendrán que ponerse de acuerdo. Y el pleno de la Corte misma, actualmente en funciones, tiene que también elegir su propio comité, con lo cual nosotros se puede haber algún problema ahí porque la Corte no está acostumbrada a que existan órganos intermedios de decisión que puedan intervenir, por ejemplo, en la selección de los perfiles, que es lo que tiene que hacer este comité de evaluación. Después vendrá una inscripción de personas interesadas, ¿no? Esta inscripción de personas interesadas se llevará a cabo en noviembre, del 5 de noviembre al 24 de noviembre, con lo cual cualquier persona que reúna los requisitos que veremos seguramente más adelante, que son requisitos, la verdad, muy básicos, muy mínimos para poder participar como aspirante a ministro o ministra de la Corte. Por lo tanto, los comités recibirán esas aspiraciones, harán un listado de personas y el 15 de diciembre van a listar estas personas que cumplieron los requisitos formales, digamos, para aspirar al cargo. Después de allí, en enero, se pretende que los comités califiquen de los 3 poderes la idoneidad de los perfiles. Y a partir de ahí va a haber una suerte como de entrevistas, ¿no?, con las personas que van a participar para que el 4 de febrero los comités puedan hacer un ejercicio que va a ser otra vez un ejercicio muy complicado en cuanto a su metodología, ¿no?, que es este tema de insaculación, ¿no?, para poder ajustar que esta lista de personas que sean idóneas, no todas pueden participar porque se entiende que van a participar muchas personas o van a inscribirse y los comités van a hacer una tómbola otra vez para ajustarlos a los números que se permita
pues someterlos a votación de las personas, ¿no? Tiene que ser necesariamente un número acotado de personas en torno a quienes pueden aspirar a la Suprema Corte. Para la Suprema Corte específicamente sabemos que sucederá para todo el Poder Judicial, pero la Corte tiene que promover, tiene que seleccionar a través de sus comités, de su comité, que no sabemos cómo va a operar eso, 3 personas por cada vacante. Esto significa que van a ser 3 por 9 cargos, tendrá que presentar 27 personas solamente a la Suprema Corte para que después esta selección votada por el Pleno, que por cierto la ley señala que tiene que votarla por 8 votos, esta lista de personas que van a ser puestas como candidatas y se manden al Senado de la República para el 8 de febrero. El 12 de febrero el Senado tiene que remitir las listas definitivas al Instituto Nacional Electoral. Es decir, toda la lógica de operación de la materia electoral se va a aplicar ahora para la Corte y se va a aplicar para todos los cargos de magistrados y jueces, con lo cual digamos que se está materializando así pues una inusitada manera de seleccionar aspirantes que jamás en la historia de México pudimos haber pensado para la Corte. Aquí tengo una pregunta. Para entrar a la tómbola, ¿es para seleccionar a los 27 candidatos que va a presentar cada poder? La tómbola la va a hacer el Poder Legislativo, ¿no? Sí. Solo el legislativo. Solo el Legislativo, ajá. El Pleno de la Corte va a votar las 3 vacantes por... Manda sus 27 candidatos. Exacto. Manda sus 27 candidatos sin tómbola, afortunadamente. Pero el Poder Legislativo sí parece que tiene que incurrir, tiene que volver a la insaculación para que el número de personas pues pueda ajustarse a los números que el Poder Legislativo puede presentar como candidatos. Va a variar en función del puesto, ¿no? Ahí no tenemos como mucha claridad en la ley cuántos tienen que ser por poder, pero tiene que ser, digamos, una lista equilibrada entre poderes para que puedan participar como candidatos. Ahí, bueno, me parece que en eso podría existir algo que legitime muchísimo más a estos candidatos si en la evaluación pudiera realizarse de tal manera que esa evaluación diera personas jurídicamente muy confiables, es decir, una evaluación tipo examen, algo que en un momento dado pudiera establecer los conocimientos jurídicos de las personas. Si así fuera, aun cuando entraran a una tómbola, quienes entraran a esa tómbola es que porque pasaron esa evaluación. Entonces podría pensarse en que son personas que de alguna manera tienen conocimientos jurídicos. Bueno, es una ocurrencia, por supuesto, porque no hay reglas específicas para determinar la evaluación y eso va a depender evidentemente de cada poder, pero bueno, sí es un poco, ¿cómo decirte? Es algo que me preocupa, que preocupa un poco. En efecto, porque no hay reglas. Cada comité va a formular, de hecho la propia Constitución lo señala y la ley, sus propias reglas. No hay unas reglas comunes para los 3. Entonces, pues claro, ahí es donde podemos quizá tener alguna esperanza de que, por ejemplo, desde el Poder Judicial, pues yo creo que sí pueden venir perfiles más o menos sólidos. En los poderes políticos podría haber alguna duda de que puedan tener afinidades ideológicas y que va a ser natural que así sea, con la presidencia de la República o con el Poder Legislativo, pero bueno, por lo menos estos comités sí es importante cómo se van a integrar, porque estos expertos van a tener una palabra allí. Claro. En total, ¿cuántos candidatos van a ser para la elección de ministros de la Corte? Ya conjuntando las listas que van al INE, ¿cuántos candidatos serían? Serían alrededor, se ha hablado de varios números. Yo no he hecho las precisiones numéricas, pero se ha aceptado que son alrededor de 81 candidatos para la elección de los 9 ministros. Con lo cual, pues claro, partido en tercios va a ser más o menos eso, ¿no? Un poco menos de 30 por poder y de manera equilibrada, pero son en números cerrados 80 personas las que tendrán que ir a la boleta para que a partir de ahí se elijan a 9 personas. Es complicada la elección porque identificar a los 89 para saber a quién se le va a otorgar el voto no es fácil.
Y estamos hablando nada más de la elección de 9 ministros. No pensemos en la elección de magistrados y de jueces, porque en lugares como la Ciudad de México, la ciudad de Monterrey, Guadalajara, pues son circuitos enormes. Entonces, Dios mío, ¿cuántas boletas vamos a tener que revisar? Bueno, es complicado. Pero además, hace ratito nos mencionabas la reducción del número de ministros de 11 a 9. Entonces aquí surge la pregunta, ¿qué consecuencias tendrá la reducción de ministros en este número de 11 a 9 para la dinámica y para el sistema de votación de los asuntos en el Pleno? ¿Serías tan amable de explicarnos, no? Podemos avisorar que la reducción va a incrementar la carga laboral de las ponencias. Esto significa, bueno, que dos ponencias se subsumen a las a las 9 que van a quedar. Si se suma la presidencia para proyectar, pues ahí tendríamos podríamos hacer un vaticinio de que 3,000 casos que se reciben en promedio en los últimos años, como lo ha señalado en los informes anuales de la presidencia, pues van a tener que ser distribuidos entre las distintas ponencias. Haciendo un cálculo, cada ponencia tendrá que proyectar alrededor de 400 asuntos al año. Y en la dinámica, la reducción en sí misma puede ser no tan problemática, pero sí en cuanto hace justamente al sistema de votación. El sistema de votación, las mayorías calificadas que se necesitaban antes de 8 votos se reducen a 6, así lo dice la Constitución. Por lo tanto, se mantiene la supermayoría necesaria para invalidar. Y el problema va a ser que todos los asuntos de sala, amparos en revisión, amparos directos en revisión, pero además otros procedimientos y juicios que se ven en las salas, pues los tendrá que ver el Pleno en única instancia, vamos a decirlo así, sin posibilidades de repartir o distribuir como ahora sucede. Entonces, lo que estamos pensando algunos es que necesariamente tendrán que elegirse cuáles asuntos se van a discutir en público. Porque será imposible que 3,000 asuntos puedan ser discutidos de manera pública como ahora el Pleno hace su trabajo, con lo cual sí hay una variación en la lógica. No, incluso ha habido años en los que se habla de 7,000, 6,000 asuntos. Ujú. Entonces, sí, el número es enorme. Nada más que creo que la discrecionalidad para la aceptación de los asuntos va a aumentar todavía mucho más. ¿Para qué? Para que no se vean tan rebasados, porque aún con ese número, pues es enorme la cantidad de asuntos que tienen que resolver y bueno, se van a dar abasto, porque por ejemplo, cuando hablamos de una corte como la de Estados Unidos, que tiene la figura del cerciorari, en donde pues ellos determinan qué asuntos son los que van a resolver y cuáles no, y que los que no se resuelven, pues no necesitan dar mayor explicación de por qué no se resuelven, simple y sencillamente no son aceptados y el número de asuntos que llegan a ser resueltos o que se les llega a dictar resolución, pues son mínimos. O sea, hay años que no llegan a 200. Entonces, es muy diferente, muy, muy diferente. Pero decías también que la desaparición de las salas, pues va a traer como consecuencia, pues un reajuste en en la distribución del trabajo. ¿Y cuáles consideras tú que serían las consecuencias de que desaparezcan las dos salas que actualmente existen? Bueno, lo más importante quizás sea la pérdida de la especialización en las salas, ¿no? Probablemente eso sí vaya a repercutir y en función de las personas que lleguen al Pleno, sí puede haber variaciones en cuanto a las capacidades, digamos, de formación profesional que las personas tengan en torno a cómo van a resolverse y cómo van a revisarse los criterios que ya están establecidos en ambas salas y que vienen y que tienen una trayectoria ya muy consolidada, ¿no? Entonces, por lo tanto, la desaparición de las salas pues sí va a tener una gran repercusión en la forma de entender a la Suprema Corte y también va a tener una repercusión, me parece, en lo organizativo y en el personal, porque las salas pues tienen una estructura orgánica, digamos, por sí misma considerada y ahora el Pleno pues va a ser la única estructura monolítica y con lo cual sí puede haber incluso un impacto en cuanto a la composición de las personas trabajadoras de la Suprema Corte. Y claro, esto si lo unimos con el tema de la austeridad, creo que sí puede haber también otro tipo de impacto en el sentido de reducir las plazas que puede tener y que debería tener la Corte para realizar su trabajo todos los días.
Fíjate que esto en la reforma de 1994 también fue motivo de saber cómo se iban a organizar, porque acuérdate que para entonces el Pleno contaba con 4 salas, más la sala auxiliar, estábamos hablando de 5 salas. Claro, el número de secretarios de estudios y cuenta que tenían los ministros era mucho menor, pero eso hizo que la nueva conformación de la Corte, que se reduce prácticamente a la mitad, pues tuviera un poco más de secretarios de estudio y cuenta, pues con el afán de no perjudicar a las personas que en ese momento podían quedarse sin trabajo. Pero hoy ya no hay ninguna sala. Antes de las 4 salas se convirtieron en 2 y hoy se queda sin ninguna. Lo que tú has marcado es un punto importantísimo, porque prácticamente solo queda el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo recuerdo muy bien que la distribución del trabajo era algunos secretarios que se dedicaban a proyectar en Pleno y otros secretarios que proyectaban en sala, porque la carga de trabajo más grande para los ministros hasta el día de hoy es en salas. En Pleno se van discutiendo los asuntos conforme vamos viendo las sesiones, que a veces son 2, a veces son 3, a veces un asunto tarda varias sesiones en ser discutida. Pero en sala no, en sala se listan muchísimos asuntos, no se discute en público, se discute en privado y salen prácticamente a votar a la pública. Entonces eso agiliza muchísimo el trabajo de discusión de las salas y esto desaparece. Has marcado un punto realmente importantísimo, importantísimo con la desaparición de las salas. Cambia por completo la mecánica de trabajo de la Suprema Corte. Y aquí también tenemos una reducción importantísima, que es la duración de los ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué opinas de esta reducción del cargo de ministros a 12 años y del sistema de votación popular posterior para renovar las vacantes? Es uno de los elementos más negativos, yo diría, de la reforma. No, porque aquí sí garantiza una composición que puede ser tendencialmente afín a una ideología del partido político en el poder, ¿no? Porque se reduce a 12 años, en efecto. Claro, el régimen transitorio para la Corte actual establece otros tiempos, ¿no? Pero ya que se establezcan, los tiempos son 4 de los ministros que entren en funciones en 2025 van a durar 8 años para asumirlo hasta 2033 y 5 de ellos van a asumirlo por 11 años hasta el 2036. Esto es que hasta el 2036 vamos a tener en realidad la regla de los 12 años. Pero ¿qué va a pasar con los 12 años? Pues que se van a ir a elección los ministros en los procesos electorales ordinarios de los poderes políticos, es decir, cuando se elijan a las cámaras. Así vamos a tener, claro, la primera elección en 2025 y en 2027 vendrá la renovación de la Cámara de Diputados. Ahí vendrá, se supone, no, bueno, todavía no vendrá una renovación porque estarán en función de los ministros, pero las posteriores van a empatarse con las elecciones federales en 2033. Y esto significa, pues, que las personas, la sociedad, el electorado, va a ir a votar no solamente al Poder Judicial, sino que ya por sí mismo ya es complicado. Pensemos en que va a votar al Poder Judicial y va a votar a la Cámara de Diputados en una sola jornada electoral. Bueno, claro, las personas van a llevar, sabemos, un perfil partidista necesario para la Cámara. Y entonces no podrán, se entiende de manera, pero esto será natural, no es porque sea una cuestión de que las personas estén politizadas en ese sentido, sino que tendrán una afinidad por votar por las personas que tengan cierta cercanía con el partido y todo, sobre todo considerando que los poderes políticos especifican en la boleta a quienes de los aspirantes a ministro o ministra van a proponer. Con lo cual, este empate de los periodos, bueno, ya no digamos en la elección que pueda empatarse con la presidencia de la República, en donde se tendrán que elegir a los 3 poderes de manera masiva y en donde, insisto, la inclinación del electorado va a ser hacia, desde luego, a la persona puntera de la candidatura presidencial. Lo que quiero decir es que esta afinidad y tendencia ideológica va a permitir que la Corte pues tenga una composición que sea afín al poder. Y en ese sentido creo que es muy negativo que podamos tener un sistema que permita que la Corte, pues claro, con este tipo de reglas, pues carezca centralmente de lo que es su centralidad
en la resolución de los problemas nacionales, que es tener independencia e imparcialidad. Pues eso se va a ir diluyendo si permanece un sistema que nos va a llevar a ese punto. No, bueno, esto es un problema serio en el que hay que pensarlo muy bien, pero bueno, creo que finalmente si es que la reforma continúa avanzando como hasta hoy, pues ya en la práctica estaremos viendo pues todas estas situaciones que hoy de manera muy puntual nos estás marcando y que veremos sobre todo las repercusiones que esto pueda tener, que en un momento dado pues sí puede ser grave. Pero también hablabas de cuáles eran los requisitos para ser ministro de la Corte y cuáles serían las consecuencias de estos nuevos requisitos en el ejercicio del cargo. Estos requisitos se han minimizado, es decir, se elimina la edad mínima de 35 años, con lo cual cualquier abogado que egrese de la carrera podrá incluso ya ser candidato o aspirante a ministro de la Corte. Con eso ya nos establece un problema de experiencia, probablemente no por minimizar, por supuesto, las capacidades de las nuevas generaciones profesionales de derecho, sino porque se entiende que cierta edad pues da cierta madurez y profesional y cierta experiencia para acceder al más alto cargo precisamente de la Corte. Esto se elimina. Se elimina también este aspecto de 94 que se había establecido en un párrafo de que tuviese experiencia en la partición de justicia. Claro, la reforma no persigue que haya personas que tengan experiencia en la partición de justicia y por lo tanto se elimina ese párrafo y ahora solamente se dice que, pues, que tengan una buena fama pública y tengan cierto prestigio profesional. Al menos eso lo deben tomar en cuenta los comités. Lo demás es tener licenciatura en Derecho, se elimina el tema de la antigüedad porque se establecía que fueran 10 años, ahora se dice que sea 5 años de práctica. Bueno, claro, están los elementos de falta de idoneidad, que no sea senador, que no sea gobernador, diputado federal, un año antes de la elección. Lo que quiero concluir en esta parte de requisitos es que definitivamente pues sean minimizado, yo digo, se han colocado elementos más sencillos en el acceso y con eso pues no se está garantizando de manera clara, de manera precisa y contundente, pues que lleguen los mejores perfiles de juristas que tendríamos en el país. No habrá entonces en esta preselección que hagan los comités que van a ser candidatos en la boleta, personas necesariamente, me parece, que aseguren que sean los mejores perfiles que tengamos como abogados en el país. Y esto puede repercutir en la manera en la que se observen, se analicen, desde luego, se voten y se piensen los asuntos. Me parece que habrá necesariamente distintas maneras de aproximarse en la interpretación de nuestro derecho constitucional y va a ir variando, me parece, es un vaticinio nada más, un diagnóstico, la manera en la que los estándares que se han construido a lo largo de la jurisprudencia en todas estas épocas, pues puedan verse comprometidas a razonamientos que no sean pues necesariamente los que conduzcan a una línea de progresión en esos estándares, sino que pueda haber nuevas reflexiones. Claro, estas nuevas reflexiones, insisto, con estas personas que no tienen necesariamente garantizada ese perfil alto como ahora se tiene, me parece, al menos, pues puede ser complicado y problemático para la Corte. Sí, tienes toda la razón. De ahí creo yo la gran importancia del trabajo que realicen los comités de selección, porque de ahí va a depender mucho cuáles van a ser los candidatos que van a estar sujetos al voto público. Me parece que la gran responsabilidad hoy radica en ellos. Estamos por terminar el programa, que se nos ha ido el tiempo rapidísimo porque siempre es un placer platicar contigo. Yo te pediría dos cosas. Una, ¿cuál sería la posición futura de la Corte frente a los otros poderes públicos de cara a esta reforma? Y inmediatamente después pasar a pedirte de favor un mensaje a nuestro público televidente. Pero esta última pregunta no quisiera dejar de hacértela. Claro que sí. Bueno, yo creo que el futuro es problemático. Es decir, viniendo una corte de una elección popular, es comprensible que los integrantes tengan un talante interpretativo ya no contramayoritario como se piensa para una corte constitucional de este estilo que hemos tenido en 94, sino una corte pro-mayoritaria. Es decir, que persiga, claro, la satisfacción de los intereses generales y el orden social, la justicia social, sí, pero en ese equilibrio muy probablemente va a tener problemas precisamente la concepción de los derechos humanos, que es una concepción necesariamente contramayoritaria, una concepción en donde la justicia constitucional trata de
proteger a las minorías, desde luego sin olvidarse de las mayorías y respetando las reglas del juego. Pero creo que esta corte va a ser muy diferente al legislador democrático. No podrá hacer grandes interpretaciones creativas. Creo que una interpretación creativa llevará inmediatamente al poder político a decir que hay invasión de poderes. Y además tendrá una vigilancia, supervigilancia de un tribunal de disciplina. Con lo cual, esta corte creo que puede ser una corte muy cauta, muy formalista, poco amiga de la interpretación constitucional, más abierta, creativa, como se ha venido dando en los últimos años en el Pleno y en las salas también, con gran frecuencia. Bueno, como mensaje final, yo diría bueno, la ciudadanía tiene que estar atenta a la comunidad jurídica, desde luego, atentísima en primera línea, porque a pesar del panorama, creo que lo que no podemos dejar de hacer desde las barras de abogados, desde las asociaciones, desde las propias facultades y universidades, es seguir señalando las principales, como se decía hace un rato, y dar seguimiento a cada una de las actuaciones legislativas, jurisdiccionales, políticas públicas que vienen en torno al funcionamiento de la Suprema Corte, porque es precisamente un elemento de análisis, de contención y de reflexión que se señale desde la academia, desde la universidad sobre todo y desde las barras, necesariamente desde las asociaciones de abogados, cuáles son, digamos, los puntos en donde debe haber reflexión, en donde debe haber análisis, donde debe haber un análisis más profundo, más amplio, más extenso, más incluso multidisciplinario de lo que va a implicar el trabajo de la Corte hacia el futuro, con lo cual creo que ese es el mensaje con el que quería yo cerrar en esta oportunidad. No, me parece muy oportuno, sobre todo porque involucrar prácticamente a la sociedad civil es parte precisamente de la participación democrática en nuestro país y sobre todo al foro al que pertenecen precisamente todas estas personas a las que tú has mencionado. La academia, fundamentalmente, las barras de abogados, y por supuesto que afortunadamente hoy creo que a partir de que empezaron a hacerse públicas las sesiones del Pleno, la sociedad está como más informada de qué resuelve la Corte y cómo lo resuelve. Entonces, el darle seguimiento a todas estas sesiones va a ser muy, muy interesante para los puntos de vista que tú atinadamente has señalado. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer tener al doctor Alfonso Herrera García en este programa y escuchar sobre todo estas opiniones que a mí me parecen muy valiosas de un gran académico, de un gran abogado que además tiene el conocimiento directo del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber sido colaborador en ella. Muchísimas gracias. Estoy muy gustoso de estar aquí y desde luego que voy a estar cerca también de las charlas magistrales y de lo que haga precisamente, se haga desde aquí, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias. Pues quién mejor que el doctor Herrera para darnos pues su opinión sobre las posibles implicaciones que tendrá esta reciente reforma, de los avances en los que se encuentra hasta el día de hoy su aplicación y sobre todo pues de los temores que pudiera tener en cuanto a su repercusión esta reforma constitucional, pero aquí ha destacado el doctor Herrera un punto que para mí me parece importantísimo y que de alguna manera puede ser crucial para la aplicación de la reforma, que es el trabajo de selección de los comités que tendrán pues prácticamente los tres poderes de la Unión en el momento en que seleccionen a los candidatos que irán a las urnas, a la elección popular en el momento en que ésta se lleve a cabo. Creo fundamental ese trabajo, creo que en un momento dado la selección que estos comités hagan, pues será prácticamente de la que dependa tener buenos candidatos, conocedores del derecho, y con la experiencia necesaria para ocupar cargos de tanta importancia. Realmente le agradecemos muchísimo al doctor Herrera su participación y el poner el dedo en la llaga en todas estas precisiones de fechas que nos ha hecho, de trabajos que tienen que realizarse precisamente anteriores a la elección y de las posibles repercusiones que en su opinión pudiera tener esta reforma.
y gracias a ustedes, nuestro público televidente, por estar con nosotros una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Muchas gracias.